Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy miércoles, con mucha noticia como siempre, aviso de prealerta por lluvia, aunque realmente van a ser lluvias inicialmente moderadas en gran parte del archipiélago, floja en la isla de Lanzarote. Como yo siempre digo, son insaciables, las islas grandes se lo lleva todo, incluso hasta el agua. Doña Erika Cerdeña, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Como tú quieras, buenas tardes, Jorge. Mismo, ¿no? Yo no me ofendo fácilmente. Vamos a hablar también a Carlos Insa. Buenas tardes, don Carlos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. También está don Pedro Martín. ¿Cómo está usted, don Pedro? Muy bien, buenas tardes a todos. Por cierto, el otro día pasé por la villa, Pedro, fui a ver el mercadillo, ya lo comenté ayer, pero ayer no estabas tú. Y la verdad que me encantó. Yo, por un día que te escucho, sé lo que comentaste. Por un día, ¿eh? Tampoco te acostumbres. Me encantó, pero no sé si aparqué. Tú no vivirás en el número 27, ¿no? Pero mira, vas a decir el número aquí en la tele. No, si él sabe dónde vivo, porque una vez lo dejé aparcar en mi vado. Sí, es que, en el de mi madre. Es que aparqué en uno parecido y no sabía exactamente, no me acordaba. Bueno. ¿Y qué pasó? No, que me gustó mucho el mercadillo que vi, pero que aparqué al lado de tu casa. El mercado navideño, no el mercadillo. Un mercado navideño que terminó justamente el domingo, que por lo visto yo no tuve la oportunidad de verlo, pero que estuvo bastante bien ambientado. Sí, sí. Y yo, como también te escuché decir que no fuiste al portal de Belén, ayer me acerqué al portal de Belén y la verdad que es el mismo autor del año pasado. Es verdad que creo que tiene algún pequeño fallo porque el fallo en suministro del tema de lo verde, ¿no? De la vegetación, creo que le falló, pero está bastante bien logrado, no como aquellos años en los que daba pena y vergüenza ir a ver el portal. En general todos los portales de Belén el de Yaiza han mejorado mucho. El de Yaiza es una joya. A mí me han dicho que el de Yaiza de momento va ganando al resto, pero bueno, eso con el permiso de Jesús Machín. Bueno, vamos a hablar de temas de la isla de Lanzarote. Por cierto, una mala noticia, nos enterábamos ayer por la noche, la verdad que nos ha costado dificultades para poder obtener algún tipo de datos. Lo único que hemos sabido por una amiga de una joven lanzaroteña de 20 años que fallecía en un accidente en Suiza, en este caso en la localidad de Friburgo. Y aquí estamos viendo precisamente a la joven lanzaroteña que fue de viaje, de vacaciones, con otra amiga que también estaba en el accidente, fue por lo visto un choque frontal y falleció ella, por desgracia. La amiga está bien, dentro de que sufrió, heridas leves, y también creo que, eso no lo hemos podido confirmar, pero por el coche contrario también falleció uno o dos personas más, lo cual pues vemos la gravedad del accidente, ¿no? Sí, y además que ha ocurrido en el puente, pasado. Claro, en las puertas del puente que habrían ido de vacaciones, siempre se mandan muchos avisos, no solo en España, sino en otros países, entiendo, hay mucha movilidad, hay riesgo de esto, no sé las circunstancias exactas de lo que ha ocurrido, pero la verdad que lamentarlo mucho y mandarle un abrazo fuerte a la familia y a los amigos, pero es verdad que a veces en épocas de festivales o de vacaciones y este tipo de cosas, pues ocurren este tipo de accidentes de tráfico, por desgracia son muy habituales en este tipo de cosas, lo que pasa es que cuando nos toca de cerca... Pues... Claro, no, y es verdad que cada vez en este tipo de puentes tan largos suelen aumentar los accidentes, porque como hay más coches en las carreteras, pues es más lógico que aumente, ¿no? Pero en este caso, insisto, creo que si no me equivoco y los datos no nos los han dado mal, digo porque no hemos podido contrastar, lo hemos intentado toda la mañana, pero ha sido complicado. Se llamaba Gaby en este caso, Aguilar, y creo que viene del barrio de Titerroy y con familia en Taíche, en este caso en el municipio de Teguise. Bueno, pues aquí darle un sentido pésame de verdad a toda su familia de la isla de Lanzarote, que creo que se ha desplazado en estos días precisamente para la identificación del cadáver tan desagradable como tiene que ser esto en Suiza. En cuanto a la criminalidad, hay cierta competencia, Pedro, están diciendo mientras... según con el cristal que mires, según cómo mires el vaso, ¿no? Porque están diciendo... verlo medio lleno, medio vacío. Están diciendo desde el ministerio un poco que ha aumentado la criminalidad en general en la isla de Lanzarote. El Arrecife dice que sí, pero en Lanzarote, pero no en Arrecife. Y la delegación del gobierno viene a decir que en Canarias que ha bajado, que con respecto a la media ha bajado de España. Aunque ha aumentado con respecto al año pasado, ¿no? Creo que ya se comparaba y se decía que
que había aumentado la criminalidad con respecto al año pasado, pero es verdad que estamos por debajo de la media a nivel nacional. Yo creo que es una buena noticia. Yo creo que sobre todo lo importante es la sensación de seguridad que nos ofrece los diferentes altercados, las diferentes situaciones o lo que vamos viviendo en el día a día, y en principio yo creo que aquí no hay sensación de peligrosidad, ¿no? Yo creo que hay una sensación de que estamos en una isla segura, que no se producen acontecimientos, salvo raras excepciones que todos conocemos, no se producen acontecimientos desde el punto de vista delictivo muy llamativo. Pero ¿no? sí es verdad que entre enero y lo que llevamos de año, bueno, hasta septiembre, es los datos oficiales del Ministerio del Interior, estamos ya cerca de los 6.000 denuncias de diferentes tipos, ¿no? De tipo penal, pero todavía de tipo penal en Lanzarote, lo cual es importante. Y el representante del sindicato de la Guardia Civil exige que, dado el crecimiento que está teniendo la isla, ya desde hace tiempo necesitamos un incremento policial. Él habla de que para tener una plantilla acorde con las circunstancias, de 100 guardias civiles nuevos, que yo considero que eso va a ser imposible, pero hombre, pero si fueran 15 o 20 más no estaría mal. No solo medios humanos, hace falta también medios materiales. Ya lo estamos diciendo, prácticamente todos los días desde esta asociación, desde la Asociación Española de Guardias Civiles, hablaban ayer en una nota de prensa sobre el estado crítico de los vehículos de tráfico. La agrupación de tráfico que sigue patrullando con vehículos que en otro cuerpo de cualquier otra administración estarían ya de baja, con más de 600.000 kilómetros acumulados. Esto es material en general, o sea, faltan pistolas, falta material, patrullan con medios escasos, no tienen mamparas de seguridad, no sé, vamos, y desde luego decir que la situación es, bueno, pues está muy bien, pues yo no lo veo tan bien. Quemas de coches prácticamente todos los fines de semana, altercados de borracheras, inseguridad en Arrecife, quemas de contenedores los fines de semana, en fin, desde luego no hay una sensación de que estemos viviendo en un país como inseguro, pero sí que hay una cierta sensación de que pasan cosas y todos los fines de semana lo vemos reflejado en nuestros mismos periódicos. Lo que pasa es que lo que yo creo que quiere decir Pedro, por lo menos yo lo entendí... Yo es que no tengo esa sensación igual que Carlos. Que no hay un contenedor es un peligro latente por lo que se puede producir si hay una si se expande, pero no es un peligro coches, de un kinky que te sale en medio de la calle y te sale con una navaja. No, pero hay altercados de discotecas. Es verdad que el otro día, por ejemplo, llamó mucho la atención la persona que apareció en el portal de una persona de una señora con un cuchillo clavado en la espalda. Claro que sí, pero no es una cosa habitual. Yo creo que aquí no hay sensación de criminalidad como para estar preocupados. Y después, ya que están hablando de incorporación de cuerpos, yo creo que lo importante ahora es que, por ejemplo, que aparte de que las policías locales intenten ir cubriendo por lo menos los ratios necesarios, que venga a la Canaria, que le tenemos reservado el espacio ahí en la antigua comisaría de la Policía Local de Arrecife, y por el momento que yo sepa, no ha llegado ni uno. Pero para eso creo que era para enero, febrero, habían hablado de la Policía Canaria. Y yo sí que estoy como en un punto intermedio entre ambas cuestiones. O sea, los datos son los datos y eso es incontestable. Pero yo sí que noto un esfuerzo por parte de los ayuntamientos, es verdad. Yo soy la primera que lo denuncia, por ejemplo, en Arrecife, este tipo de cosas que me parecen intolerables, ¿qué tal? Yo creo que sí que se está realizando un esfuerzo, pero se está realizando un esfuerzo con la plantilla que ya hay, con los recursos que ya hay. Y tarde o temprano, si no se amplían las plantillas y no se amplían los recursos, se van a agotar. Es que se van a agotar tanto los recursos materiales, que ya están un poco tal, como los propios humanos. Entonces yo creo que sí, se están esforzando, pero no puede ser a base, como digo yo, de doblar turnos o tal al que ya está, sino de incrementar la plantilla en general. Es que creo que en Lanzarote falta. No nos hemos adaptado al crecimiento poblacional y a la situación actual. Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales. Algunos ayuntamientos van más rápido que otros. Yo creo que efectivamente no hay más delitos porque hemos tenido suerte. No tanto por la vigilancia. Yo lo que creo es que a pesar del esfuerzo que hace la Guardia Civil, que hace la Policía Nacional, pero la sensación que yo algún día he dicho, de que la sensación de que se está aumentando esos pequeños delitos, sí, pero los hurtos, pero que crean cierta inseguridad ciudadana, por lo menos una sensación de seguridad ciudadana en una parte importante de la población,
pues se confirma con los datos que hoy se dan, que es que ha aumentado casi 6.000. Claro, si es que eso se va notando. Yo no digo que se viva aquí como el problema, porque yo hablo con algunos policías y tal, y me dicen que las plantillas, como bien dice Erika, están muy tensionadas. Claro. Están muy tensionadas. Y la Guardia no solo las plantillas, Jorge, es que es la falta de medios, pero es que también es como. Sí, no, pero la plantilla es lo fundamental. Los temas laborales, o sea. Pero Carlos, todo eso influye y tiene una carga. Todo influye, claro. pero lo que influye es que cuando hay gente que se jubila o se van a otro sitio y no son sustituidos, hay una merma importantísimo en el servicio y sobre todo una carga en los policías, guardias civiles, que al final todo esto afecta a no solo a su salud mental, a su vida entera, que haya gente que no se pueden ir a la casa porque tienen que doblar turnos, claro. Y no por una cuestión económica, pues a lo mejor es por una cuestión de que no tienen ninguno de atrás Exactamente lo mismo que le está pasando a los médicos, o sea, es que vivimos en un momento en el que, según el gobierno, esto es jauja, y luego si te fijas un poco, pones la lupa en la realidad, pues no es jauja. O sea, los datos, vale, ha subido muy poquito, pero ya vamos en un escalonamiento. Y luego además, que no es cierto que haya sensación de seguridad. O sea, tú sales un sábado por la noche por Arrecife y por el centro y no hay ninguna sensación de seguridad. No, todo lo contrario. Y en algunas zonas turísticas también. No dan la seguridad que al menos pretendemos. Es verdad que siempre ha habido esos delitos, siempre los ha habido, pero ahora, como hay más gente, pues hay más. Es lo que yo quiero decir. Bueno, por cierto, que hablando también del gobierno central, está sacando nuevas medidas en materia de vivienda, porque lo que es evidente es que el fracaso de la ley de vivienda de 2023, que se aprobó en la anterior legislatura con Podemos y el PSOE, pues no ha servido para solucionar los problemas de falta de vivienda y la carestía de la misma. Más bien ha hecho el efecto contrario, a pesar de que pudo nacer con buenas intenciones. Los resultados que dan ha sido que realmente, Erika, estamos con una carestía importantísima, ya clases medias que no pueden aspirar a comprar viviendas simplemente, y como antes se podía comprar, ¿verdad? Que a lo mejor hay hipotecas de 15, 20 años, pero se podían comprar. Ahora las clases medias, aquellos que ganan 1.400, 1.500, que en una pareja son 3.000 euros y antes podían acudir a un crédito y hacerse con una casa en 20, 25 años, eso ahora es prácticamente imposible. Mírame a mí que tengo 34 y voy peleando por un buen alquiler, ni si me ocurre compra porque no puedo, porque no tengo esa facilidad, y yo no tengo hijos a mi cargo ni intención de formar una familia, pero me imagino la gente es que tengo gente de mi entorno que está en esa situación. Yo cuando vi que aprobaban en el Consejo de Ministros este martes, pasó un poco inadvertido porque todo el mundo se centró en lo del fiscal general del Estado. Honestamente, la vivienda a mí me preocupa más. Y digo, el gobierno ha reaccionado. Es triste que reaccione por Junts, porque es Junts quien le ha pedido el tema de la seguridad, que dé mayor seguridad jurídica y tal. Bueno, el gobierno en el Consejo de Ministros lo que ha aprobado es un Real Decreto. Unas medidas como para dar seguridad a los propietarios ante los impagos de jóvenes o personas vulnerables. Pero para eso tienes que ser joven en una edad y en un rango que yo ya estoy a punto de pasar, y si no, tienes que declararte vulnerable. Obviamente a mí no me van a dar, por ejemplo, sí, no me podrían dar la vulnerabilidad, pero es que aún así yo no puedo acceder a un alquiler asequible y, por supuesto, muchísimo menos a la compra de una vivienda. En cualquier caso, sí que esta mañana hablábamos en las voces de la mañana con Argeo Mesa, que es vicedecano en Lanzarote del Colegio de Economistas de Las Palmas, y bueno, no creo que sea la esperanza del siglo, pero a ver qué pasa si lo implementan y si funciona y si alivia algo, no lo sé. Carlos, no sé si sabe que esa noticia... Sí, por supuesto, o sea, fue una noticia que a mí me llamó la atención, como a todo el mundo, porque estamos en una situación complicadísima por el tema de la vivienda, pero la sorpresa fue cuando vi pues lo que acaba de explicar Erika, ¿no? Que es para un sector de gente muy, muy reducido, y donde, bueno, pues para ese sector, pues a lo mejor sí que tiene un impacto que puede ser muy positivo y se aplaude, pero es que lo tienen que abrir la mano, y tienen que abrir la mano en una ley de vivienda, que yo creo que hay que tirar una bomba sobre esa ley y empezar de cero y hacer una ley nueva que se adapte a la situación real de cada ciudad y de cada territorio. Es que es absurdo la ley que tenemos, una ley que está reventando el mercado, y lo está reventando desde dentro, o sea, lo está reventando porque cada día hay menos gente que se atreve a poner su vivienda en el mercado.
y porque los ayuntamientos, el gobierno, el gobierno liderando comunidades autónomas y ayuntamientos no han hecho un pacto para reunir suelo, edificar y llegar a acuerdos incluso con las empresas privadas para hacer una gestión mixta del problema. Mientras no se tomen todas esas decisiones, esto es un parche más. Bueno, por cierto, antes que hables tú, Pedro, vamos a escuchar al economista Argeo Mesa, que habló hoy en las voces de la mañana de Lancelot Radio, y él comentaba que bueno, que es positivo porque todo lo que se haga en beneficio de poder facilitar el alquiler de una casa siempre es beneficioso, pero también él viene a decir que un poco en sintonía a lo que está diciendo Carlos Insa, que con la ley de vivienda actual las cosas van a ser muy complicadas, porque el sector que se puede ver beneficiado es un sector que ni siquiera muchos de ellos están alquilando, porque es que ni siquiera tienen dinero para poder alquilar una casa. Es una noticia positiva, es una especie de ayuda a los jóvenes, pero que sea suficiente ya el tiempo lo dirá. Dense cuenta que solo, los contratos que están ahora estarían, digamos, asegurados, serían los que se firmaron a partir del 30 de enero del 2025, solo para jóvenes de 18 a 35 años o personas que se declaren vulnerables. Entonces, allí después hay que empezar a ver cómo es el mecanismo, cómo funciona, ¿no? Si vemos ahora mismo la gente cuando se emancipa quiero decir que se va del hogar familiar, es la media está en 30 y algo, ahí hay poco margen, ¿no? Si yo con 36 años ya no me aseguran, digamos, el que me pueda estar yo en una casa por el tema de inseguridad jurídica que siempre hemos hablado y sobre todo aquí en esta radio, pues no sé si será suficiente. Yo espero que ayude por lo menos ¿no? a un poco solventar el problema de la vivienda, ¿no? Bueno, insisto, yo creo que estas son medidas de parcheo, que lo que viene para mí, Pedro, es a reconocer un poco el fracaso de la política de vivienda estatal, ¿no? Yo es que no sé si esto va a servir para algo, porque lo que va a hacer es asegurar el pago a cierta franja de edad cuando se convierten en personas insolventes o posibles ocupas y que el gobierno responda por ello. O sea, que va a asegurar el pago a esas personas que han tenido la suerte de conseguir un alquiler y que el gobierno se va a hacer cargo de ellos en esa franja de edad. Poco más creo yo que se pueda solucionar ante, evidentemente, todos los argumentos que se han ido expresando por parte tuya y de los compañeros, evidentemente son una montañita ante las dificultades que hay para el acceso, la adquisición o el alquiler de viviendas en este país, que no creo que nadie esté dando una posible solución o acertando a la hora de buscar soluciones, porque estamos viendo que también el gobierno de Canarias, en un esfuerzo histórico, como dicen ellos, está intentando también activar alguna serie de ayudas, que es verdad, ayudas o incluso iniciativas, pero el retraso tan brutal que hay a la hora de haber promovido viviendas en Canarias y en España hace que las dificultades sean pues grandísimas, ¿no? Pero es que este decreto de ley lo que hace, si no lo leí mal ayer, es que aquellas personas que tienen arrendada su vivienda y que el inquilino la ocupa y les produce un deterioro y encima no tienen recursos, son personas en situación de vulnerabilidad, puedan acceder a un seguro estatal que garantice la deuda que tiene ese inquiocupa. Entonces, y además, primero es para un sector muy, muy reducido, donde, como ha comentado antes Erika perfectamente, es para gente con unas condiciones muy de juventud, de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, con lo cual el impacto va a ser mínimo y encima no reduce la inseguridad jurídica que produce la ocupación ahora mismo en España. Hay otra parte de y luego esa... que la creación de la empresa pública aparte Casa 47, que va a tratar de gestionar, digamos, el suelo y la vivienda, la promoción de vivienda. Esto viene porque ya lo prometió el gobierno de Pedro Sánchez, lo prometió en campaña electoral. Ya me dirá cómo lo... Ha pasado 2 años y medio y ante el fracaso de la propia ley, porque la ley no ha servido, sino para todo lo contrario. La ley, lo único que ha servido, la ley del Estado de Podemos y de PSOE, lo único que ha servido es para expulsar a la gente de las viviendas. A reventar el mercado. Porque lo que hace es la lógica, que el mercado siempre funciona igual.
Es decir, ante una inseguridad lo que hace es lo retraes. No la alquila o la cambia de régimen de alquiler y en lugar de régimen ordinario lo hace... Ha expulsado no a la gente, a la oferta de las viviendas. Claro. Porque es un intervencionismo. Porque es un y entonces, ¿qué hace? Sube el precio de la vivienda porque a menos oferta, mayor demanda. Y sube los precios. ¿Y a quién beneficia? Pues a los grandes tenedores y a los ricos, que era todo lo contrario que trataba de hacer la ley de Podemos. Pues eso es lo que han beneficiado. Es decir, yo he hablado con grandes promotores y dice, es que lo buenísimo, Podemos es buenísimo, y PSOE, porque no hacen ricos, porque al final no se los alquilan a los pobres, porque no tienen capacidad para poder alquilarlo. No los alquila a los pobres porque cada vez es más inseguro alquilar. No, es que no lo alquilan ni a los pobres ni a los ricos. Más inseguro porque la ley, si una persona no te paga, no lo puede echar. No lo puede echar. Entonces, es que es un disparate de tal calibre que no saben el daño que le han hecho a la gente más desfavorecida de la sociedad. Intentando hacer lo contrario, seguro. Intentaron beneficiarle, pero han hecho un daño terrible. Y sobre Casa 47, esta especie de empresa pública, a ver cómo lo hace el gobierno, yo también tengo mis dudas. O sea, yo quiero ser prudente, porque por primera vez me revienta que hayan reaccionado porque Junts lo pide. Eso me repatea enormemente las narices cuando la gente lo ha estado pasando fatal. Y solo han reaccionado cuando Junts lo ha pedido y a ellos les ha hecho falta. Pero bueno, han reaccionado, entonces quiero ser prudente. Pero eso de Casa 47 vamos a ver cómo lo hacen, porque el suelo no es del Estado. El suelo es de los municipios. El suelo es de los municipios y los ayuntamientos. Entonces vamos a ver cómo lo hacen. Tendrá que cederlo. Sí, porque siempre se ponen fácilmente de acuerdo, ¿verdad? Todos tenemos la experiencia estupenda con el Centro de Salud de Argana Alta. Todos tenemos la experiencia estupenda, ¿verdad? Con todo lo que tenemos con Costa, en fin. Bueno, que me enfado. Vamos a cambiar de tema porque si no Erika se me va a sulfurar todavía mucho más. Bueno, vamos. Hay una buena noticia en el tema de la seguridad y emergencia de Lanzarote, Pedro, porque van a aumentar. Creo que es el próximo martes, no me quiero equivocar, en Lancelot Digital y en Lancelot Televisión está, pero creo que es el próximo martes cuando empiezan los exámenes para la contratación de nuevos bomberos. Creo pero son montones, 22, es verdad y que habían antes 25. Es verdad que realmente estaban en proceso, ¿no? Claro, lo que pasa es que no, ahora son 22, lo que pasa es que 12 de ellos, si no me equivoco y estoy hablando de memoria, son ya interinos. Que estaban en práctica. Que estaban en práctica o estaban interinos, no en práctica, están interinos que no tienen la plaza ganada, pero que estaban ejerciendo. ¿Cómo eres? Porque si un bombero funcionario. Hay una lista muy grande de gente que tú vas cogiendo. Pero tienes que aprobar el examen. Ha podido aprobarlo, pero no lo pero no tenías la plaza. No tenías la plaza. Y entonces, pues lo mismo. Pues ahora, no sé si podemos poner a Kiko. No tenemos a Kiko pero sí lo podrán oír a Kiko, en este caso. De todas maneras, si me permite. Aparicio, que es el consejero del consorcio. Yo creo que es una grandísima noticia. Yo creo que tenemos que estar contentos. Hoy estoy yo especialmente positivo. Tenemos que estar contentos del equipo de emergencia y seguridad, o al revés, que tenemos en la isla de Lanzarote. El consorcio. Son 23 nuevas plazas. 23 pero se incorporaron no hace mucho, también se incorporaron más agentes, ¿no? Se suman a los 48 que ya hay. Es decir, hay 48, se sumarían 23. Que tenemos un equipo de bomberos muy profesional, que demuestran el nivel que tienen cada vez que tienen que, por ejemplo, donde se mide ese tipo de circunstancias, no solo en el día a día, que estamos viendo que los bomberos prácticamente sirven para todo, para rescatar animalitos, para rescatar personas, para asistir en los accidentes, para ayudar en temas de accidentes marítimos, para mil y una cosas, y lo hacen perfectamente, están para cualquier tipo de accidente y de rescate, y que no solo se miden esas circunstancias, sino también en los campeonatos, ¿no? Que supongo yo que es cuando se ven en situaciones excepcionales, los profesionales los evalúan, y hemos quedado en muchas ocasiones campeones y subcampeones del mundo. Por cierto, que para que vean esto está teniendo, porque esto llevan intentando sacar estas plazas hace tiempo, se han presentado muchos más, pero los que han sido admitidos, porque hay muchos que se presentan, pero después por errores formales o por lo que sea, porque no reúnen las condiciones, no pueden aspirar ni siquiera al examen, se han presentado más de 100 personas para esas 23 nuevas plazas. Y lo que hay que decir, y por eso te pregunto a ti, Erika, es que
por primera vez se presentan, creo que son 10 mujeres que están aptas para presentarse. Se presentaron más, pero que finalmente aparecen en el BOC, son 10. Yo tengo constancia de que en Lanzarote, y me alegro... Aquí no hay ninguna bombera. Me alegro, no hay ninguna. Bueno, hay una en el aeropuerto, me han dicho. Había una, creo. En el aeropuerto. Pero no del seguridad. Pero porque yo conozco una parte de cómo se preparan, de cuánto tiempo persiguen esto, y no solo... Yo conozco chicas que llevan más de 3 años preparándose para coger esa plaza porque les gusta hacer... Pero para esto, para bomberos y para policías también, sí, y Guardia Civil. Pero sobre todo bomberas, y vamos, y están preparados físicamente. Pero si me permite, a mí me parece, independientemente de hombres o mujeres, a mí me parece fundamental, porque en esto no pensamos nunca, y a mí esto me parece de base, los bomberos, que como dice Pedro, tienen una calidad exquisita en la isla de Lanzarote y somos referentes, incluso a veces internacional, tienen que gozar de una seguridad en su puesto laboral, en una consolidación de sus plazas y en una serie de derechos que yo espero que el consorcio, o eso entiendo que es lo que está ocurriendo con este tipo de procedimientos, porque tú lo que no puedes hacer es ir a estar apagando fuegos o salvando un gatito, como dice Pedro, o algún perrito de un aljibe, o rompiendo un anillo, o rescatando, ayudando en pateras, o tal, pensando en que tu situación laboral, que no sabes si después te va a llegar... No, tienen que tener sus plazas consolidadas, sus situaciones bien reguladas. Esto a mí me parece fundamental, y más en un cuerpo como el de los bomberos. Bueno, hoy fue la última sesión de control. Carlos, no sé si tuviste oportunidad de... No lo he seguido, pero imagino que más de lo mismo. Más de lo mismo. Fue Pedro Sánchez poniendo a caer de un burro al PP, el PP... Bueno, más bien fue el PP poniendo a caer un burro a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez defendiéndose como podía de las acusaciones que le hacía el PP, y es que en este caso las sesiones de control son precisamente por la oposición las que hacen pues parece que es al revés, ¿no? Las preguntas. Muchas Lo que pasa es que veces. en este caso Pedro Sánchez evidentemente responde con dureza al señor Feijóo, ¿no? Y también al señor Abascal, pero sobre todo al señor Feijóo. Pero no, lo que quería comentar es que la última sesión de control, y claro, es que ahora el Partido Socialista está viviendo sus peores momentos, ya no solo por los temas de los casos de corrupción, de Ábalos y tal, que esto parece que está medio amortizado, me refiero mediáticamente ahora, hasta que salgan nuevos datos, pero ahora lo que está es lo de la sentencia del fiscal general y también los casos, en fin, de temas de acoso sexual que ha habido, ¿no? Bueno, sobre el fiscal general yo solamente voy a decir que toda la polémica podido leer que hay, la sentencia, más he o podido menos? ver un poco más la sentencia y cada vez me refrendo más en el tema. O sea, es lamentable y asqueroso que en un país como España, con una fiscalía que debería ser un referente, un señor fiscal se ponga del lado del gobierno y salga a defender una posición política presuntamente, ahora que ya no presuntamente, pero hasta ahora presuntamente, dando datos sobre un particular, que eso a cualquiera de nosotros le debería repugnar, independientemente de las discusiones que pueda haber en torno a la sentencia, donde yo ni soy jurista, ni desde luego pretendo entrar a juzgar cosas que ya están juzgadas por 5 magistrados, por 7 magistrados, que han supervisado 17 magistrados en total, y desde luego eso me parece asqueroso. Igual que me parece asqueroso que se utilice desde Moncloa, sabiendo además, porque tenían los datos del correo electrónico, y donde una misma trabajadora de Moncloa dijo que es que no recordaba quién se lo había mandado el propio correo electrónico, cuando solo había 3 personas, que eran el fiscal general y 2 personas de su entorno que podían haberlo filtrado. Independientemente de eso, sobre el tema Salazar, me parece de una hipocresía la actitud que tiene el Partido Socialista, donde hasta ahora no ha hecho absolutamente nada, porque no ha hecho absolutamente nada para apartar a ese señor, no hizo absolutamente nada para denunciarle, no hizo oídos sordos, y desde luego en un entorno como Moncloa todas esas cosas se conocen para una persona tan cercana al presidente, y no se hizo absolutamente nada. El Partido Socialista, que ha impuesto a todas las empresas españolas con más de 50 trabajadores unos protocolos para que se apliquen cada vez que hay un tema de este tipo, de acoso sexual, etcétera, etcétera, obliga a las empresas a que se apliquen, y luego él mismo dentro del Partido Socialista, un protocolo que creó el año pasado, ni siquiera lo ha aplicado. Y siguen creciendo casos. O sea, bueno, yo creo que vivimos en una situación de hipocresía por parte de un gobierno que se deshace y se cae a cachos. Bueno, el tema es que la situación ahora del PSOE internamente también está un poco más complicada, pero por muy complicada que está, Pedro Sánchez sigue diciendo que él va a aguantar hasta el final del mandato y va a mantener... ¿Tú crees, Pedro, que va a ser
imposible que pueda mantener el mandato. Yo lo veo complicado. Yo creo que el primer umbral que tiene que superar es el del domingo, ¿no? Con las elecciones extremeñas. Si se cumplen todas las encuestas y hay un batacazo enorme con la implicación que ha tenido el sanchismo, o Pedro Sánchez y su hermanísimo, con el candidato del Partido Socialista que puede estar en mínimos históricos, no sé, yo lo veo complicado que supere eso. Posteriormente habrá otra serie de, aparte de todos los informes de la UCO, esto de los presuntos acosos sexuales, etcétera, etcétera. Posteriormente tienen que haber también en las elecciones en Andalucía y en alguna otra comunidad que es difícil que el Partido Socialista, aparte por lo que decía Carlos, es que se está cayendo el gobierno a cacho, es que no es capaz de sacar una iniciativa legislativa, medidas que propone el gobierno, cuenta con apoyo negociado, pero no por ideología ni por nada, sino porque intentando bailarle el agua a todo a los nacionalistas de Jung, pero ¿dónde está la política, la ideología del Partido en los Socialista? Bazares de estos de sí, es una cosa. El Partido Socialista, para lo que lo conocemos bien, está irreconocible. Y en otra época, todo esto es que no hubiera ni comenzado. Bueno, de todas maneras, te iba a dejar hablar, pero es que no tengo tiempo. No hace falta, porque no, después después puedes preguntarle, porque ahora vamos a tener, si no nos falla, al senador por la isla de Lanzarote, que es del Partido Socialista, don Manuel Fajardo Palarea, y podemos preguntarle todas estas cosas que aquí estamos comentando. Pero antes de decir que, porque nos han llamado gente, porque ayer, pues dice que yo lo enredé más el asunto de lo que ya estaba enredado, que es el tema de la bandera roja, la que tiene la playa del Reducto. Porque me río porque hoy salió otro comunicado. Que hoy salió otro comunicado poniendo bandera roja también, pero por contaminación. Sí, pero por eso. Pero el tema es que la bandera la estamos viendo ahí y lo cierto es que lleva 1 mes y medio la bandera roja. El problema que yo quise decir es que en los últimos informes, todavía no se conoce el que hicieron ayer, pero hasta el último que se conocía, tanto de salud pública como los propios del ayuntamiento, los parámetros de la analítica estaban por debajo de lo que exige cerrar una playa. Que si quieren la pueden abrir. Es decir, que si quisieran podrían abrirla. Eso es lo que yo he dicho. Yo no he dicho que se bañen o no se den de bañar. No, pero hoy ya dieron los parámetros por encima. Hoy ya lo dieron. Ya sacaron una nota. No. Eso ¿La del consorcio? Eso sigue siendo. La del consorcio no es la que se hizo ayer por la tarde. Es una anterior. Es una anterior. Vale. Entonces, ahora lo que quiero decir, Erika, es que Davinia, la concejala de Playa, no, al contrario, fue muy amable, vino hoy aquí a los estudios para explicarnos realmente las cosas. No sé si tenemos oportunidad de poder ver, aunque sea un par de cortes de lo que ella nos comentó. El ayuntamiento quiere abrir la playa lo antes posible. Por desgracia todavía no tenemos una fecha estimada. Sí es verdad que estamos a la espera del informe del Consorcio del Agua, donde Canagestión nos explicarán las actuaciones que han estado realizando en las zonas cercanas al reducto y en las que tenemos que esperar a recibir el informe. Así es, las analíticas están dando por debajo de los parámetros de cierre, pero Salud Pública continúa con la prohibición del baño hasta que demos con esa avería y se pueda solucionar, porque te digo, no es solamente que queramos solucionarlo para ahora. Queremos abrir la playa, entendemos la necesidad de abrir la playa, pero sí es verdad que la queremos abrir con la garantía de que esto no esté sucediendo una semana sí y una semana no. No sé si ahora lo ha explicado mejor. Que no se bañen, no se bañen hasta que no se quite la prohibición. Sí, hay algunos parámetros que estaban dando por debajo, pero aún así mantienen la prohibición hasta que no se dé con el problema, y yo lo veo prudente. Pues, ¿por qué? Porque a mí de nada me vale que hagan lo que ya hicieron, es que ya tuvieron esa prueba piloto, digamos. Cerraron la playa, ¿se acuerdan? Luego, cuando les dio por debajo de lo que del parámetro para cierre, volvieron a abrir la playa y a los 2 días la cerraron. Para estar así, mejor que la dejen cerrada hasta que se solucione el problema de raíz. Eso tiene para mí, una lógica aplastante. El problema es que evidentemente no se ha dado, por lo que nosotros sabemos, no se ha dado con y bueno, lo confirmaba un poco la propia Davinia, no se ha dado con el problema. Se cree que puede ser, pero no se ha podido resolver. Entonces, hasta que no se resuelva, que no la abran. Es que es mejor. Es que vas a estar abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Al final
ponte sobre el problema, intenta resolverlo, intenta llamar a los mejores técnicos, porque es una infraestructura que es muy importante para Arrecife y hay que tenerla abierta en la medida de las posibilidades, pero desde luego abierta sin tenerlas todas contigo, lo mejor es no abrirla. Así que ponte con el problema, resuélvelo y una vez que lo hayas resuelto del todo, pues la abres ya definitivamente. Claro, el problema es que el temor que hay es que para resolverlo, a lo mejor hay que levantar dos calles. Bueno, pues que se levanten dos avenidas. Pero es una infraestructura suficientemente importante pero que el problema no es tan fácil, porque si fuera fácil ya lo hubieran solucionado. El problema es que no encuentran realmente cuál es el motivo exacto de esas filtraciones que finalmente terminan, porque además solo donde dan los análisis negativos es en el centro de la, es que yo iría, es en la zona, digamos, para entenderlo, que está entre el Hotel Lancelot y el final de la playa del edificio El Reducto. Pero es que yo iría, si no lo han hecho ya, edificio por edificio, negocio por negocio, o sea, más bien edificio, no negocio, sino edificio, porque hay casas también, que se ha quedado ahí. Preguntando, informándose de cómo son tal. Eso lleva tiempo. Yo comprendo al Ayuntamiento de Arrecife que debe estar agobiado. Lo comprendo. Yo también estaría. Es un marrón tener la playa cerrada en plenas Navidades. Es un marrón. Es un marrón, pero no queda otra. No queda otra y vamos a ver. De todas maneras, insisto, hay gente bañándose. Yo he visto gente bañándose. Bueno, eso ya es con su responsabilidad. Ya es su responsabilidad. Y bueno, y precisamente porque hay mucha gente que cree que están dando positivo, porque tenemos unas imágenes que fueron, bueno, las grabó un vecino de Arrecife. Esto es la porquería que sale, pero esto es en la peña del Camello. La punta del Camello. Sí, en la pero punta estamos del hablando de otra cosa. Eso no tiene nada que ver con la contaminación que estamos hablando recurrente que está ocurriendo. Esto sí que ocurre de vez en cuando, por desgracia, que es cuando por un problema que se paraliza una estación de bombeo o lo que sea, pues tienes que expulsar el agua por algún sitio. Y entonces hay un aliviadero que es ese. Y eso es una pena, yo vengo diciendo desde hace, no ahora, porque esto viene ocurriendo de toda la vida. Es otra cosa que tenían que arreglar también. Eso tendría que poner un emisario al menos para que expulse el agua. Y meterlo si no queda más remedio y hasta que se arregle todo el tema del saneamiento. Filtrante o algo. Claro, no sé. Que sea a 2 o 3 kilómetros de... Bueno, 2 o 3 kilómetros... Bueno, o por lo menos unos 300, 400 metros. Unos pocos. 300, 400 metros por lo menos. Bueno, ya en Tía se hizo, para las aguas pluviales, se hizo un... Que no es lo mismo que esto, son aguas fecales. No es fecal, esto claro, esto es peor, claro. Bueno, vamos con nuestro invitado, con el senador de Lanzarote. Gracias. Bueno, pues ya está aquí el senador de la isla de Lanzarote del Partido Socialista, a don Manuel Fajardo Palarea, que le agradezco su asistencia a esta tertulia. Buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Ya terminó la sesión plenaria, las sesiones plenarias del Senado. No, tenemos sesión plenaria el 16. El 16 de diciembre tenemos, se supone, la última, porque, bueno, siempre se pueden habilitar días en el periodo de diciembre, sabes que es hábil, pero también en periodos como julio, que en teoría no, según la propia Constitución que traigo, y el propio reglamento es inhábil, el mes de enero es inhábil, pero sin embargo ya sé que hay días de enero que están habilitados para la celebración de comisiones, no de pleno. Se lo preguntaba porque hoy sí fue la última sesión de control en el Congreso de los Diputados. No sé si tuvo oportunidad de poder verla. No, he estado liado con otras cosas y no pude verla. Pues que si estuvo en la sesión de... verla. Porque si estuvo en la sesión de control y ahora está aquí... de todas maneras yo lo he visto alguna vez, que lo he visto en la televisión, arriba usted en alguna sesión plenaria del Congreso. Pero usted está sí, alguna vez te he visto. No, pero en actos muy significados. No, fueron por ejemplo la votación por la que se nombró presidente a Pedro Sánchez y alguna que otra. La visita de Zelensky. ¿No estaba? Creo que sí. La visita de Zelensky no estaba en tribuna, sino que estaba en la mesa del Senado, porque lo que hacemos es celebrar Cortes Generales un pleno conjunto.
Bueno, para no perder mucho tiempo. No, lo decía eso porque fue una última sesión y fue muy duro el Partido Popular, como suele serlo siempre, con el presidente. En este caso, pues sacaron sobre todo los temas en este caso, que por cierto sale usted también fotografiado muchas veces con el fiscal jefe del Estado, ¿no? El fiscal general del Estado, ¿no? Sí. El señor Ortiz. Álvaro. Digo esto porque en los recursos que se ponen, pues se ve muchas veces y usted aparece al lado, porque debe ser en la época que usted era miembro de la mesa del Senado de Justicia, ahora de la Comisión de Justicia, algo de eso. No, sigo siendo miembro de la mesa, pero sigo siendo miembro también de la Comisión de Justicia. Y en la primera, ¿te acuerdas? En la pequeñita, porque no llegó casi a nacer. Fui presidente de la Comisión de Justicia. Efectivamente. Bueno, lo que quería preguntarle... Y secretario del Senado, ¿no? Sí, las dos veces. Secretario primero y ahora secretario. Digo, porque yo ahora se lo pregunto, usted, bueno, aunque no haya oído, pues sabe ya un poco cuáles han sido los argumentarios del Partido Popular en contra del PSOE, en tema de, en fin, de que cómo ve usted al Partido Socialista y al presidente, ¿no? Con todos estos ataques y todos estos casos que se están conociendo, desde, bueno, ya lo de un poco está amortizado, mediáticamente al menos, lo de Ábalos, el Cerdá y Coldo, pero ya ahora el señor Salazar, ¿no? Que ahora se ha visto envuelto el Partido Socialista también en un caso de presunto abusos sexuales. Sí, bueno, vamos a ver acoso, con respecto... más bien que abuso. Sí, acoso. El abuso ya, me imagino, hubiera estado ya judicializado por parte, en este caso, de la afectada. Con respecto a la sentencia de Álvaro, decir que, bueno, yo le escribí cuando conocí el fallo, que no la sentencia. La sentencia la he estado mirando y es verdad que hay una multitud de opiniones sobre la misma, ¿no? Una en un sentido y otra en sentido totalmente contrario. Pero bueno, yo recomendaría, si lo tienen a mano, que lean una nota de prensa que ha sacado la Unión Progresista de Fiscales hoy, que yo creo que está muy bien explicada. Y además, la sentencia tiene una trascendencia muy grande para ustedes, que son periodistas y son analistas, en cuanto a el valor de las fuentes, el deber de guardar el secreto de la fuente por la que puedas tener cualquier noticia, Jorge, y la posible responsabilidad por el cumplimiento de ese secreto, ¿no? Bueno, pero la sentencia, Manolo, en este apartado deja al margen a los periodistas. Ellos dicen que ellos se creen a los periodistas, entre otras cosas, porque no tienen por qué decir la fuente. No, ellos no dicen que se crean a los periodistas. Ellos dicen una cosa que para mí es muy grave, que es que el ser periodista y el reservarte la fuente no significa que sea una especie de refugio donde el acusado se pueda amparar. Aquí nadie ha hablado, va a ser la primera vez, creo. No he visto ninguna tertulia donde se haya analizado la posibilidad. Tú imagínate la posibilidad de que una fuente ahora, hoy, al día de hoy, revele que ha sido la fuente. Habría derecho a un recurso del que nadie ha hablado, que es el recurso de revisión. Tú puedes condenar a alguien, hacer la sentencia firme, incluso estar cumpliendo a esa persona prisión, pasa en todos los países, que si se revela con posterioridad a la celebración del juicio, incluso a la ejecución de la sentencia, un hecho nuevo que pudiera cambiar el sentido de la sentencia, se da lugar al derecho de revisión. Se ha hablado del recurso de revisión, se está hablando de que lo va a presentar, se da por hecho que lo va a presentar y después ya acudirá a instancias superiores. A la Unión Europea. No, lo que se habla es de la nulidad. La nulidad es diferente, exacto, la nulidad. Sí. La nulidad como paso previo, Pedro, a lo que es a poder acudir en base al artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que es por la vulneración del derecho fundamental, básicamente tutela judicial efectiva, es requisito necesario para poder acudir al Constitucional. Pero lo que yo te digo es la revisión, y en eso nadie ha hablado. Pero Manolo, más allá de que cada uno tiene sus opiniones, digo porque cada uno tiene sus opiniones, porque yo también te puedo hablar, hoy escuchaba, y ayer en la cadena SER, a los independientes, a las fiscales, no a los conservadores, sino a los independientes de fiscalía, y ellos decían que estas cosas, hay opiniones para todos los gustos y que cada uno
puede elegir, pero que creen que el procedimiento que se ha hecho es un procedimiento garantista, que respeta el Estado de Derecho y tal. Yo sé que los progresistas dicen que no, que ha sido todo lo contrario. Pero más allá de eso, porque no tenemos tiempo para debatir esto, Manolo, yo lo que te preguntaba es si cree que está acosado el gobierno y el presidente más que nunca, como algunos analistas consideran. Bueno, algunos quisieran que efectivamente, no lo ve así. objetivamente, estuviera en una situación límite, a ser posible, de tirar la toalla y de convocar elecciones, que es realmente ¿Usted no lo ve así? Lo que se pretende. No, por la sencilla razón ¿Cree que de está ahora pasando un tiempo? No, el PSOE ya lo explica él. Es que ya lo explica él, no hace falta que lo explique yo, ¿no? Y con respecto, para mí es mucho más delicado el tema, por ejemplo, de Salazar, que el tema del fiscal general, ¿no? Porque en el fiscal general hay cosas que yo creo que ni tú ni ninguna otra persona... No me refiero a fiscal, digo el caso de sus familiares, el caso de Ábalos, pero me estoy refiriendo a cosas que no se pueden considerar normales. No se puede considerar normal que yo tenga una relación comercial contigo y perciba una retribución de ti y seas tú parte en un juicio y yo sea un juez que tiene que decidir sobre un tema en el que tú eres parte. Que el que considere eso algo normal es desconocer lo que es la apariencia objetiva de imparcialidad. Pero con respecto a lo de Salazar, te digo, eso yo lo reconozco, puede hacer mucho daño al Partido Socialista y de hecho está siendo aprovechado legítimamente por el Partido Popular, aunque ellos hacen lo que hacen en las comunidades autónomas con todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer y las oficinas de igualdad, etcétera, porque hay un protocolo que tenía que haberse iniciado, entre comillas, y tenía que haber tenido ya, por los plazos que tiene de tramitación, tenía que haber estado avanzado en cuanto a la investigación de los hechos denunciados por estas dos compañeras. A mí me gustaría, senador, buenas tardes, insistir en este tema. Me sorprende que lo acote todo a que su preocupación se basa en Salazar. A mí me preocupa y muchísimo, pero ¿por qué digo esto? Porque incluso lo del fiscal general del Estado, yo ayer cuando lo vi, que yo tengo mi opinión y evidentemente la mía es que a mí no estoy de acuerdo con el fallo, pero como dice Jorge, todos tenemos nuestra opinión. Pero a lo que yo voy es que estamos sumidos, esa fue la conclusión a la que llegué ayer, en una crisis institucional sin precedentes. Entonces, que me diga que ve a Pedro Sánchez muy tranquilo con todo lo que está pasando, sean cosas probadas o no sean cosas probadas, sean cosas inventadas o no, porque hay cosas que son ciertas, hay cosas que este señor lleva prorrogando unos presupuestos desde hace ni se sabe, está sometido al chantaje constante de un partido nacionalista como es Junts, que no vela por los intereses de España, incluso cuando hay que aprobar cositas para la vivienda, que es la principal preocupación que tenemos, lo hace porque Junts se lo pide ahora que Junts le ha dicho, no, mira, un tiempito que nos damos. Y luego, yo perdóneme que le diga, yo creo que hay mucha militancia del Partido Socialista disgustada enormemente por estos casos que estamos conociendo, que ojo, no tengo para dónde mirar, porque si miro para el Partido Popular te da bien sus marrones, pero yo miro la como hipocresía del Partido Socialista en defender un mensaje feminista que luego, en realidad, no sé. Y también hay que decir la presunción de inocencia, también hay que ponerla por encima. No, por eso te estoy diciendo que te digo que es una cuestión que puede hacer daño a la credibilidad del Partido Socialista en la defensa de las políticas feministas en cuanto a lo que es la tramitación de las denuncias y en cuanto a lo que es el protocolo de acoso que tengo aquí, porque la verdad es que me lo he estudiado, ¿no? Para saber dónde pueden estar los fallos y no circunscribos al tema de Salazar, ¿no? Que para mí en ambientes donde es difícil discernir a veces lo que es un conflicto personal con otro tipo de cuestiones que hay que tener muchísimo cuidado, pero lo cierto es que los protocolos están para aplicarse lo más rápido posible, siendo todo lo garantista que tú quieras. Y con respecto a la reflexión que acabas de hacer, es una reflexión que es totalmente legítima en cuanto a que dependemos de los 7 votos de Junts para sacar muchísimas iniciativas, claro que sí, incluso el techo de gasto que vamos a tener que volver y que previsiblemente vayan a votar que no. Cuestión diferente es, sabes, la discusión jurídica que hay de si puedes llevar los presupuestos o no con techo de gasto, ¿no? Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Pedro. A mí, al igual que mis compañeros, me llama la atención que digas que la situación tampoco
está tan complicada para Pedro Sánchez, y no para Pedro Sánchez o para el Partido Socialista, sino para el gobierno, porque yo creo que esto que estamos viendo no lo hemos visto nunca, y menos en un gobierno dirigido por el Partido Socialista, que no hubiera consentido en otra época todas las cosas mal que han hecho gente por el tema del invigilando, a lo mejor o por responsabilidad del secretario general por haberlo elegido, o por estar de presidente y haber puesto a ministros que no debería de haber tenido. Es que en el Partido Socialista dimitió gente por haber perdido unas elecciones. Aquí se pierde elecciones, no se sacan para adelante iba a decir presupuesto, es que no sacan prácticamente nada. Es que es una legislatura perdida, que a lo mejor no sé si el Partido Socialista se ha planteado si después de Pedro Sánchez hay otro socialista que se pueda presentar. Es que la vida dentro del Partido Socialista no termina después de Pedro Sánchez, seguro, se ha ido comprobando con uno, con otro y con otro dirigente. No, totalmente. Pero bueno, eso es una reflexión. No termina después de Felipe González, no termina después de Zapatero, no termina después de... Y algún otro, y Almunia también estuvo, y Borrell, sí. Y no pasó absolutamente nada. Quitas No. a uno y pones otro con por lo menos más fresquito. Sí, bueno, pues, más fresquito, No lo de fresquito. Digo más fresquito, menos choteado que Pedro Sánchez. No con el otro... No, menos choteado, porque es que lo que estamos viendo es, para lo menos para gente de izquierda, como yo me considero, aunque algunos no lo crean, es que esto es insoportable. Es que esto es insoportable, lo que estamos viviendo. Vamos a ver, una cosa es el desgaste brutal que pueda tener por el tema de la falta de aritmética desde el punto de vista parlamentario para poder sacar iniciativas. Pero lo que es indudable es que, en primer lugar, las becas han subido. En segundo lugar, el salario mínimo interprofesional ha subido. En tercer lugar, jamás las pensiones habían subido de la forma que han subido, tanto las contributivas como las contributivas. Las becas, exactamente lo mismo. Y toda la política social Pero otro miembro del Partido Socialista no sería capaz de llevar a cabo esas iniciativas sin el lastre que tiene esta actual dirección. Pero no son capaces. Después de Pedro Sánchez no hay más socialistas. Yo la verdad, sabes perfectamente a quién he apoyado, porque lo he dicho públicamente, en todas las primarias. Nunca he acertado. Pero bueno, casi todo el Partido Socialista de Lanzarote lo hizo así, aunque a algunos le gustaría borrarlo. Nunca he acertado. Hay uno que acertó mucho, que siempre acierta, que es Marco Hernández. Bueno, nunca he acertado, pero eso no significa que cuando hay comité federal, que es cuando los afiliados y las afiliadas, y tú conoces perfectamente el funcionamiento del partido, pueden hacer valer cuáles son sus discrepancias, cuáles son sus diferencias en cuanto a las políticas que está desarrollando el partido, es cuando tienen que hablar. Y que yo sepa, excepto Emiliano García Paje, el resto de líderes, entre comillas, los de líderes, porque para mí es lo importante, aparte de los representantes que tengamos a nivel orgánico, son aquellas personas que todas las elecciones nos pegan los carteles, que son los afiliados y los simpatizantes, que me imagino que son a los que te refieres tú. Efectivamente, puede haber una parte que en un momento determinado diga, mira, no entiendo esto, pero en el órgano federal, que es el que realmente representa a todos esos afiliados, la única voz discrepante es la de Emiliano. Eso es cierto, Manolo, pero precisamente, porque es verdad que el respaldo es total y absoluto, pero precisamente el otro día había a un crítico que era más bien de centro izquierda, que decía que eso era lo que realmente para él era grave, que estando la situación como está, no hay ni una sola voz que diga lo contrario. Siempre el Partido Socialista se caracterizó, y usted lo conoce hace tiempo, en tener una corriente crítica, cosa que ya no existe en el Partido Socialista. Sí existe, hombre, sí existe. Corriente crítica oficial sí existe, como tal, y en ¿no? los órganos, sí existe, bueno, como órgano oficial. No, es que antes había y se le dedicaba una cuota de... No, lo que no está es en el aparato. Eduardo Madina, que yo no sé si usted se les ha olvidado que está ese valor dentro del partido, podría coger el testigo perfectamente de la actual dirección. Pero para eso tiene que votarle la militancia. Uy, perdona, yo tengo otros nombres también que yo también quiero. Pero ahí tiene razón Manolo, ahí tendrá que votarle la militancia. No, bueno. Te vuelvo a repetir, vamos a ver, una cosa es confundir los deseos con la realidad, y la realidad al día de hoy es que cuando tú llevas los asuntos al máximo órgano entre congresos que tiene el Partido Socialista, sale la votación que sale. El Congreso, el último Congreso del Partido Socialista, lo recuerdo porque fue el día 1 de diciembre del año 24, porque el día 2 de diciembre del año 24 se produjo en el Senado uno de los actos más deshonrosos
y más burdos y asquerosos que se han producido, que fue hace poco presenté un escrito a la mesa, una cumbre ultra donde intervinieron gente que pedía la pena de muerte para los homosexuales, se discutió la teoría de la evolución, eso me hizo... ¿En serio? Sí, fue una cosa tremenda, pero por ¿no? favor, qué show. Sí, y a mí me hicieron quitar un cartel por el hecho de poner, de poner en mi puerta, esto no lo saben ustedes, mi rechazo a la celebración de ese acto. Y dice, claro, que no se podía poner. ¿Pero de quién se nutren todos esos especímenes? ¿De quién? Sí, a ver, claro, de toda la pobredumbre que está produciendo la actual política tradicional. Porque en una situación normal es que no les votaba ni su familia. Pedro, me ha dado pie. Pues van para arriba como un tiro. Eso es lo que iba a preguntarle, las encuestas, los sondeos. Usted siempre ha creído mucho, usted desde que yo lo conozco siempre le gusta manejar datos de encuestas y tal. Yo sé que a ustedes le gustan más la de Tesano, ¿no? Pero es verdad que menos la de Tesano, el resto de encuestas da que tanto el Partido Popular no crece tanto como ellos creen, y la media, le estoy hablando de la media de las encuestas de medios de comunicación. La media es que el Partido Popular no crece tanto como ellos creen que van a crecer. El PSOE se queda, en la media se queda como está más o menos. Fíjate tú, se queda como está más o menos. Y según no, hay otros que lo bajan, pero como hay otros que lo suben, yo estoy hablando de la media. Pero lo que todo el mundo coincide es que Vox sube. Pero que Vox come a derecha y a izquierda. Incluso a 350.000, la última que dio el mundo. 300.000 votantes que habían votado al PSOE. Y gente de barrio y según esa encuesta que yo leí, de gente, digamos, de poder económico bajo, de adquisición bajo. Bueno, ahí es donde está haciendo una labor Vox a la hora de la captación de nuevos votantes, ¿no? En el segmento de la juventud están muy potentes. Tú dices que me gustan los datos, igual que te gustan a ti. A mí por mi... Más bien digo que te gustan los de Tesano, que yo creo que te limitó. No, él sabe perfectamente que Tesano tiene nada más una comisión de investigación ahora abierta. Bueno, creo que ayer creo que entró, estuvo, ¿no?, en la comisión. Sí, ayer 9 de noviembre entró. También podría contarte algunas cosas sobre... Le preguntaron y dice, oye, ¿qué le pareció? Dice, muy mal educado, dice. Es verdad. La verdad que ahí tuvo una respuesta inteligente. No, desgraciadamente las comisiones de investigación se han convertido en auténticos circos que no sirven absolutamente para nada. Cuando tú presentas una solicitud de creación de una comisión de investigación y en la propia solicitud ya ponen las conclusiones, la pregunta es, entonces ¿para qué hacemos la comisión de investigación? Que las comisiones cada vez tienen menos sentido, para mí, pero sobre todo cuando se están juzgando, si quieres que te dé impresiones, Vox seguramente va a subir, seguramente el Lanzarote va a subir, y yo creo que la mejor táctica que podía hacer Vox, y creo que lo está haciendo, es no hacer nada. Y entonces va a subir, es no hacer nada. ¿Y el Partido Socialista no le preocupa, por ejemplo, en Lanzarote, que le coma votos Vox? Porque si trasladamos lo que está pasando a nivel nacional abajo, ¿qué le quiere decir? Que, bueno, a él por suerte le sobra. Que yo puedo entender al Partido Socialista cómodo en que Vox le robe votos al PP. Yo esto lo puedo entender, pero cuando ya Vox está ya comiéndole votos al PSOE, quiere decir que el descontento de todo el mundo. Que el descontento ahí es muy grande, muy grande. Perdona que te corrija, en Lanzarote no ocurre así. Esto a nivel nacional. Y en Canarias no ocurre así. Okay. Aunque en Canarias hay una expectativa que tiene Vox muy potente, pero potentísima. Muy fuerte, ¿eh? En Gran Canaria ahora mismo... Te estoy diciendo, a nivel autonómico hay unas proyecciones de Vox que son... De 8 diputados, por lo menos. Y más. ¿Y más? Y son muy potentes. Entonces, bueno, ya te digo que lo está haciendo. Ahora, date cuenta que el señor Abascal, porque ya el señor se lo pongo a todo el mundo, está haciendo una tournée por Extremadura que es rara, porque es que está todos los días. Va a estar todos los días de la campaña electoral. ¿A caballo? Y a caballo. Pues bueno, pues claro. Nunca trabaja mucho. Yo entendiendo que, en fin, que todo el mundo estemos preocupados por el crecimiento de Vox, porque yo creo que, yo iba a decir la mayoría, pero ya cada vez hay más ya cada vez me desmiento. Los grandes partidos que aprendan. Sí, pero por eso digo yo, pero aquí tendremos que ver por qué
Vox existe, porque Vox, como usted bien dice, no propone soluciones, pero sí detecta problemas y sabe dónde están los problemas de muchos ciudadanos y sobre todo de la gente menos pudiente, porque para mí lo más sorpresivo de Vox no es que le voten los ricos, como algunos creen. La gente más preparada, más culta y tal, no votan a Vox. Votan precisamente las personas que están trabajando, rompiéndose la cabeza, y esa gente que están cansados, sobre todo con discursos de la izquierda, porque son gente que han perdido la fe en la izquierda, muchos de ellos. Bueno, en la izquierda, en la derecha y en el centro. Sí, sí. O sea que vamos a hablar claro. La pregunta, ¿hay inmigrantes que le votan a Vox, que tienen ya concedida la nacionalidad española? Pues sí. ¿Y saben que el mensaje de Vox es repatriación sobre la marcha de cualquier persona que entre? Sí. ¿Y le votan? Pues sí. Pues está pasando eso. Y eso es realmente, eso ha sucedido en la historia, sí. Y no voy a nombrar a nadie, ni en otras épocas, pero sí ha sucedido. Está ocurriendo en toda Europa, está ocurriendo No, por un fenómeno estoy diciendo, mira, hemos hablado aquí 20.000 veces sobre el tema de la inmigración. Mira el último giro que acaba de hacer la Unión Europea con respecto a la inmigración. Era impensable hace 11 meses que eso ocurriera, y acaba de ocurrir. Don Manuel, nos queda poco tiempo. Yo sí tengo una para hablar también de Canarias y de Lanzarote, porque estamos dentro de Canarias. Sí. Ayer Coalición Canaria acusaba al gobierno de Pedro Sánchez de no estar cumpliendo para nada con La Palma y con la agenda canaria. ¿Qué le contestarías tú como senador por Lanzarote y persona importante dentro del Partido Socialista? Hijo de persona importante. Me encantan los títulos que van poniendo, o sea, es una cosa... Vamos a ver, la agenda canaria se está cumpliendo, lo sabe Coalición Canaria. Cada vez que en el Senado, por ejemplo, tenemos a Pedro, ¿no?, que habla de vez en cuando. El otro día le preguntaban al ministro de Transporte sobre, no se atrevió ningún senador canario a hacerlo, del PP, sobre el incumplimiento, el presunto incumplimiento con las compañías aéreas por el tema del descuento del 75%, y les tuvo que explicar Óscar Puente que la deuda es cero. Lo que pasa que... ¿La deuda es cero? La deuda es cero. Porque Fernando Clavijo el otro día estuvo aquí y dijo lo que Fernando fue el que dijo que había que romper. Pues si quieres te envío el vídeo de la intervención, de la respuesta de Óscar Puente a la pregunta que le hicieron. Y además lo explicaba muy bien, porque explicaba, una cosa es, llevamos pagados en lo que va de año casi 1.000 millones de euros a las compañías aéreas. Claro, lo que le decía... Entre Baleares y Canarias. Lo que le venía a decir en este caso, a la interviniente del PP, que se estaba convirtiendo en la cobradora de las compañías aéreas. ¿Por qué? Para tú pagarle a la compañía aérea, tiene la compañía aérea que acreditarte que efectivamente ha realizado la prestación de los servicios que ha realizado, y luego eso tiene que pasar una fiscalización. Y lo explicó muy bien, y volvió a decir que cero, y que, hombre, que ya estaba bien de intentar crear problemas donde no lo hay, o crear incertidumbres donde no las hay. Bueno, la verdad es que yo lo que leí inicialmente, antes de Fernando Clavijo, eran las propias compañías las que sacaban una nota diciendo que tenían que ya no aguantaban más y que iban a quitar frecuencias y tal, con Canarias precisamente por eso. Eso fue lo que yo leí. Dio un dato curioso frente a esa noticia, y te digo, te la mando. El ministro dice, en próxima temporada, Vinter, por ejemplo, entre islas, va a aumentar la frecuencia un 3,2%. O sea, que no es verdad. De todas maneras, quien lo está diciendo, Óscar Puente también dice que los trenes funcionan perfectamente en la península, y yo no sé ni cuántas noticias hemos visto de la gente tirada por la vía. Funcionan perfectamente. Yo digo una cosa, los que no funcionan, es verdad que en Rodalíes, por ejemplo, en Cataluña no funcionan bien, además, pero lo reconoce. Y los de Andalucía, y los de Extremadura. Óscar Puente tendrá sus defectos, como todas las personas. Le gusta mucho chatear. Pero sí, bueno, no sé si eso es un defecto o no. Yo, como no chateo y ni tengo redes, es mejor no tenerla por si acaso. Mejor. Bueno, tampoco... No, yo tampoco tengo. Tampoco hay que darle, pero con respecto a lo que decías, y la agenda canaria, sí es fácil, sí, lo único que tienen que decir es qué es lo que se ha incumplido con la agenda canaria. Hombre, y lo de La Palma, sinceramente. Vamos a ver. Llevan 4 años los palmeros, con independencia de que hayan sufrido o no hayan sufrido daño como consecuencia de la erupción del volcán,
con una deducción del 60% de la base imponible de la renta. Eso es una Dicen medida que Pedro incluso, Sánchez se ha olvidado de ello los últimos 4 años. Bueno, sí es fácil. Es lo que están diciendo hoy. Es facilísimo. Eso es coger cifras, dato mata relato, cifras y ya está. Y ponerla sobre la mesa. Ni más ni menos. Senadora, a mí sí me gustaría preguntarle, Última pregunta, vale, porque también hay incertidumbre y hay preocupación, es que lo tengo que leer porque el nombre es larguísimo, pero ¿qué opina usted? Y el senador autonómico Pedro Sanginés ha preguntado por eso, sobre el cerco industrial para el atún rojo aprobado en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. Eso se lleva, y claro, lo que denunciaba Sanginés es que eso se ha llevado a espaldas de Canarias y es una propuesta del gobierno pero de que España se ha aprobado, a la Unión Europea. Se ha aprobado, y Fernando Clavijo también se mostró bastante preocupado con ese tema, y yo me gustaría saber cuál es su postura y qué le parece. Fernando Clavijo sabe perfectamente que nosotros tenemos un estatuto espacial en base al artículo 349 de la Fundación de la Unión Europea. Fernando Clavijo sabe perfectamente que la política agraria y común, la política de pesca, es común de toda la europea, pero nosotros tenemos una particularidad como consecuencia de ser región ultraperiférica. Saben perfectamente también que estamos haciendo piña con Portugal y con Francia, que son las otras dos países que tienen regiones ultraperiféricas, para que nuestras particularidades se sigan respetando, que el POSEI se siga respetando. Y eso se les ha explicado 20.000 veces. Ahora, vuelvo a repetir, si tú quieres crear incertidumbre, crear problemas, pregúntale a las cofradías de aquí si las cuotas de atún rojo que hemos tenido durante este año y de los años anteriores, y sobre todo, solamente tuvimos un problema cuando se unió la pesca artesanal con la cañera. Vale. Porque nosotros, si somos los canarios y los conejeros en particular, somos los más respetuosos de la Unión Europea con el tema de la pesca, porque utilizamos no la pesca intensiva e invasiva, sino somos, artesanal prácticamente. Artesanal, pero sobre todo la cañera. La gente no sabe que todavía seguimos pescando a caña. No. Los atunes se pescan uno a uno. Lo que hay es que hay una propuesta. Pero eso es lo que está preguntando Erika. Hay una propuesta que tiene que ver con todo lo que es el Atlántico Norte y lo que tiene que ver con Canarias. Y eso es lo que vamos a tener que discutir con la Unión Europea en aras a qué. Además, de la mano del gobierno de Canarias. Pero creo que hay otras regiones que han pedido el cerco, precisamente, creo que Andalucía y otras, porque a ellos sí les interesa. Es que yo estoy en la Comisión de Pesca. Esa pesca. Yo estoy en la Comisión de Pesca, y cuando tú vas a la Comisión de Pesca ves como cada comunidad autónoma va a lo suyo, claro. El otro día le preguntaban sobre el tema del problema que tienen en el Mediterráneo. Claro, los catalanes dicen que, hombre, que ya está bien, que esos estudios científicos para ellos no tienen valor, que hay determinadas especies que deberían de tener mayor cuota, y nosotros luchamos por nuestra cuota. Yo estoy con la cofradía de Sanginés, con la cofradía de la Graciosa, que no solamente tienen esos problemas, pero porque mayor problema ¿Han ido a hablar con usted sobre ese tema? Hablar con Aquilino. No, digo con este tema concreto que planteaba. El cerco industrial, es que esto esta es la parte en la que no se entiende, o es un poco lo que plantea Sanginés, y yo tampoco, honestamente, me lo explico si ha sido así, que se apruebe una cosa para luego llevarla a la Unión Europea y ya después a ver si intentamos convencer a la Unión Europea de cuáles son nuestras singularidades. No, hombre, hagamos los deberes en casa, como eso se aprueba así. Yo entiendo lo del régimen común, pero habrá que hablarlo antes, digo yo. No, si yo te voy a poner el ejemplo al revés, ya tenemos poco tiempo, te voy a poner el ejemplo, cómo, sin contar con las cofradías de Lanzarote, desde el gobierno de Canarias se han dado el visto bueno a asuntos que perjudicaban a las cofradías de Lanzarote. ¿Cómo cuál? Así de claro. El tema de unir la artesanal y la cañera en uno de los años. Cuando yo protesté como senador, al año siguiente ya corrigieron. Pero si no se hubiera convertido en un tema consuetudinario, o sea, bueno, como ya lo hicimos una vez, vamos a seguir haciéndolo. El problema, más que en el atún rojo, está en el Tunus obesus, que es el llamado patudo, que es en el que nosotros... Patudo que algunos venden como atún rojo. No se en algunos sitios. Cuando no hay atún rojo, pues se vende como el patudo, pero sabe más o menos bueno, si están frescos, sabe más bueno, más o menos, pero algunos los distinguen. Don Manuel, que usted lo pase bien, que tenga una feliz Navidad y que nada, a ver si para el próximo año vemos cómo van las cosas.
sobre todo hablaremos del gobierno. ¿No hay su compañera que la invita Eso a venir decía, aquí eso decía, a Dolores. Eso decía Typical, sí. Y yo por eso Sí, soy Col, porque por eso yo lo digo. Yo les deseo feliz Navidad a todos los televidentes de Lancelot Televisión, a los radioyentes también de Radio Lancelot, y lo digo por la parte que les toca. Gracias. Y sobre todo una cosa, salud, lo demás ya llegará. Es verdad. Si usted madruga temprano, la primera que puede escuchar es la voz de Erika. Pedro, antes era Pedro el que se levantaba más temprano. Mira, ahora no quiero presumir, ahora está descansando. pero sé que nos escucha, así que no tengo que estar. Además, yo a las 2 de la mañana, yo no lo escucho a partir de las 8, no sé por qué, pero de vez en cuando sí lo escucho o incluso intervengo. Muchas veces interviene. A partir de las 8. Vamos a dejar de decir cosas Pedro, íntimas porque muchas si no al gracias final acabamos aquí. por estar aquí, y a Erika Gracias, hasta Cerdeña. mañana. Nosotros volvemos mañana y no es una amenaza.